¿Cuáles son ¿Qué tal? las penas por los delitos que se le imputan a Hasél? Eso para comenzar. De momento, ¿cuáles son las penas? Bueno, en este caso, a lo que se está enfrentando es a una pena de 9 meses y un día de prisión, concretamente por los delitos que decían: enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Eh, no se trata de penas elevadas, pero por lo que he podido estudiar del caso, el problema reside en el hecho de que esta persona debía tener ya antecedentes y debía tener otra condena suspendida previamente. ¿Se le escucha regular? No sabemos si se puede arreglar ese sonido. Ahora sí. Vamos a ir. Vale, Francisco, gracias. Todo esto puede cambiar si se reforma el Código Penal, como ya ha planteado el Gobierno. Dicen que quieren suavizar esos delitos, tanto el de enaltecimiento del terrorismo como el de injurias a la corona, pero no han establecido cómo. Los que sí que han dado un paso al frente son Unidas Podemos, que plantean directamente derogar esos delitos, el de enaltecimiento del terrorismo, el de injurias a la corona. ¿Eso qué supondría? Bueno, supondría que en caso de que esta modificación entrase en el Código Penal, esta persona pudiera acogerse al principio de ley penal más favorable que prevé el propio Código Penal, el artículo 2.2. Y en este caso se podría iniciar un procedimiento en el que en todo caso tendría que tener intervención el Ministerio Fiscal y podría conllevar, para el caso de que esta persona ingresara en prisión y posteriormente se reformaran estos tipos penales, que parece ser que la orientación está únicamente en el sentido de que se castiguen con multa, aunque ya, como usted bien ha indicado, todavía no están ni siquiera trazadas lo que sería la redacción de esos tipos penales, pero en caso de que eso se llevara a efecto podría conllevar pues la evitación de su ingreso en prisión, o incluso, en caso de que se llegara al ingreso en prisión, la excarcelación, siempre que la excarcelación fuera por estos tipos penales, porque lo que siempre nos vincula a todos los profesionales del derecho es el principio de legalidad. No puede estar nadie cumpliendo condena por unos hechos que no sean delito en el momento en el que se está ejecutando. Y serían delito igual, pero únicamente castigados con una pena de multa. Aprovechamos, usted como abogado, aquí teníamos el artículo 20, ¿debe haber límites a la libertad de expresión? Bueno, esos límites existen porque igual de derecho fundamental es la libertad de expresión que el derecho al honor. Comparten el mismo título del Código Penal y, de hecho, esos límites existen. Depende de la forma en que se ejecuten. Hay una amplia doctrina del Tribunal Constitucional que nos dice el contexto en el cual se admite o tiene, mejor dicho, tiene prevalencia el derecho a la libertad de expresión en contra del derecho al honor o el derecho a la intimidad, incluso el derecho a la propia imagen. Dependiendo de si la persona tiene una trascendencia pública o no la tiene, dependiendo de si el mensaje se integra dentro de un texto periodístico, hay una serie de factores. Quiero decir, la valoración dependerá caso por caso. También hemos de recordar que la circunstancia de la protección del derecho al honor y los límites a la libertad de expresión no solamente está en las normas penales. También hay una ley orgánica, que es antigua, del 1982, pero que también se aplica para la protección civil del derecho al honor. Y ahí se iniciaría un nuevo debate. Si las normas penales únicamente protegen aplicando multas y no prevén el ingreso en prisión, ¿qué es lo que lo diferenciaría de la protección civil, que también prevé una serie de sanciones pecuniarias? Muy bien, pues eso es otro debate que también... Queda claro. Francisco García Berenguer, abogado, muchas gracias por todas estas aclaraciones en torno a la libertad de expresión. ¿Se debe ir a la cárcel por insultar al rey o por humillar a las víctimas? Yo creo que aun siendo inoportuno, de mal gusto, zafio, todo lo que dijo este señor, yo creo que no debería ir a la cárcel por eso. Un derecho fundamental de una persona acaba o empieza donde se acaba o empieza el derecho fundamental de otra persona, eso es evidente. Pero mientras lo que haya dicho no sea una mentira constatable y esté hecho en un contexto de crítica artística, humorística, aunque, insisto, sea de mal gusto y las cosas que diga no tengan ningún sentido, a mí encarcelar a titiriteros, a cómicos, a humoristas, a las mujeres del coño insumiso que sacaron la vagina en procesión o abrir procesos judiciales contra humoristas como Willy Toledo o como Dani Mateo no me parece de
de recibo en una sociedad moderna como la nuestra. Estamos viendo ahí el tuit que, a ver si lo podemos volver a ver, el tuit que ha puesto en las últimas horas Pablo Hasél, que a las 8 de la tarde acaba el plazo para que entre en prisión, y dice: sería una humillación indigna acudir por mi propio pie ante una acusación injusta. Tendrán que venir a secuestrarme. Él se mantiene en su posición y, bueno, pues se va a resistir hasta el último momento. No sabemos qué ocurrirá, si llegará o no a entrar en prisión. Y justo esta semana se ha planteado la reforma del Código Penal. Todavía no se sabe cómo. Sí, Javier. Ningún Estado democrático, y España es un Estado democrático, aunque el vicepresidente del Gobierno diga lo contrario, secuestra a nadie. Otra cosa es que se hace cumplir la ley. Y la ley nos puede parecer injusta o excesiva, ¿no?, que es otro debate. Pero aquí hay que cumplir la ley y respetar la ley. Hay unos jueces que dictaminan. Nos puede parecer, yo estoy de acuerdo, soy muy favorable a la libertad de expresión cuando hay colisión de derechos. Y quizás sea excesivo por injurias, por insultos, por que haya prisión, ¿no?, que haya una pena de prisión. Otra cosa es el enaltecimiento del terrorismo. Y yo voy a ser muy claro, con este personaje que yo ayer volví a escucharle en directo en una entrevista en televisión, apología del terrorismo. Le preguntaron en directo ayer por la tarde si ETA, EGRAPO, no, y dijo textualmente que para él ETA no son terroristas, no han sido terroristas, no ha sido un grupo terrorista. Y le preguntaron, dice: pero hombre, ¿no cree usted que ha matado víctimas inocentes? Y respondió textualmente que, bueno, esto de las víctimas inocentes sería muy opinable, que es inocente, porque han luchado contra la violencia del Estado. Hombre, el enaltecimiento del terrorismo tiene que estar penado. Lo siento mucho, yo ahí sí que lo tengo clarísimo. Y hay manifestaciones, hay límites, lo ha dicho el abogado, yo lo comparto. La libertad de expresión, si hay conflicto, para mí tiene que prevalecer. Pero tiene límites la libertad de expresión en cualquier país. Y este es un límite flagrante que incumple este señor. O sea, enaltecer el terrorismo tiene que estar penado.